Ustedes saben que en este espacio, por lo general, bueno, convocamos a diferente tipo de emprendedores que a lo largo del tiempo han crecido y han tenido proyectos que realmente se han expandido. También tenemos casos de gente que recién está comenzando con su proyecto y hemos tenido muchísimos casos de gente de todo el país. Y en este caso vamos a hablar con alguien que desde hace ya varios años lleva adelante un emprendimiento que está vinculado a los bebés, a los niños, a los pequeños niños que van naciendo todos los días en este país. Y bueno, y queríamos que nos cuente un poco cómo es su historia, cómo arrancó y sobre todo cómo se le ocurrió sacar al mercado un producto que hasta ese momento, entiendo, no existía. Y bueno, seguramente ese haya sido el valor agregado de su emprendimiento. Ya lo tenemos del otro lado de la línea, Pablo Lavita. Él es el creador de Burbujitas Baby y ya lo estamos saludando. Pablo, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andas vos? Bien, bien, muy bien, trabajando como siempre. Bueno, ¿vos dónde estás? ¿Dónde estás acá en la ciudad de Buenos Aires? Contanos un poco de dónde sos. Yo vivo en Buenos Aires, pero bueno, últimamente tengo una parte de mi mes en Asunción, en Paraguay también. Ajá. Pero bueno, mi familia y todos están con base en Buenos Aires, así que digamos, podemos decir que el proyecto nació en la capital federal. En realidad en Gran Buenos Aires, para ser preciso. Yo soy de San Miguel. Sí. Y bueno, nació en el patio de mi casa, el proyecto, literalmente en el patio de mi casa. Así bueno, contamos un poco cómo fue eso. Esto más o menos hay que remontarse que al 2011 aproximadamente. Exactamente, mira, justamente en noviembre, o sea, ahora estamos cumpliendo 14 años desde el inicio de ese proyecto, que bueno, estaba en ese momento embarazada mi mujer de mi primera hija. Hoy yo tengo 3 hijos. En ese momento estaba embarazada de mi primera hija y fue durante ese embarazo que se nos ocurrió esta idea, ¿no? Y bueno, y ahí comenzó el proyecto. Y digo, ¿se te ocurrió por casualidad o vos venías viendo ya que a lo mejor hacían falta algunos productos que, claro, vos antes no eras padre y quizás no te detenías a mirar a ver qué era lo que hacía falta para este segmento? ¿Fue un poco así? Mira, esto es así, yo ya era independiente, mi profesión es la ingeniería mecánica específicamente. Yo ya era independiente y siempre andaba a la búsqueda de alguna idea, algo que pudiera. En ese momento yo tenía un taller, una metalmecánica, nada que ver, me dedicaba a la tornería, otro tipo de cosas. Y en una charla en la que tuve la suerte de estar presente, otras mamás, amigas, le decían a mi mujer, bueno, ahora vas a lavar la ropa a mano, se terminó el lavarropa. Yo estaba ahí a la escucha nada más de esa charla, y cuando volvimos le pregunté cómo que lavar a mano, porque como vos decís, yo era un ignorante total al respecto, como mucha gente que no tiene la necesidad lo es. Y así fue como surgió esta charla con ella, donde ella me dice, no, pero no podés lavar la ropa de un bebé con un detergente, todo lo que existe es justamente un detergente, necesitas lavarlo con un jabón blanco. Entonces yo dije, bueno, no puede ser que no exista un jabón blanco para el lavarropas, para el lavarropas, está pidiendo un médico. Pero bueno, era así, no existía, y a mí me abrió en el momento esa noche ya me dormí pensando en eso. Claro, que tenías que ir a registrarlo al otro día, dijiste. Sí, totalmente. Primero tenía que desarrollarla. Primero tenía que desarrollar la idea, ¿no? Pero esa sentí en el momento que esa iba a ser la idea que cambiaría mi vida, y así lo fue. ¿Y te llevó cuánto tiempo desarrollarlo? No, muy poquito tiempo realmente. O sea, me apoyé obviamente en mis conocimientos y también
me dieron una mano bastante grande, gente especializada, ¿no? Sí, alguien que tenga conocimiento de química, me imagino. Sí, totalmente. Y eso por un lado, y por otro lado el tema económico financiero, ¿no? Claro. Agarramos y vendimos en ese momento un auto. Habíamos comprado hacia nada, vendí un auto que tenía 4.000 kilómetros para empezar, así como empezó Burbujitas. Y me asocié con mi mamá. Con mi mamá armamos una sociedad en ese momento comercial. La verdad que ella seguía con su trabajo durante un par de años más largos y yo con el mío. O sea, esto empezó en paralelo y así fue como comenzó, ¿no? En ese momento, como te digo, en el patio de mi casa empezó todo, con mi mujer ya de 7 meses de embarazo. Así empezó Burbujitas. Digamos, ahí, digamos, produjeron los primeros jabones, ahí mismo en el patio, que me imagino que habrán sido al principio poco y después se ha ido incrementando. Ya, con esa primera plata de la venta de ese auto, yo agarré y compré una tanda chiquitita de envases, etiquetas, nada, hice un montón de cosas, registré la marca en ese momento, que valía bastante caro en ese momento hacer este tipo de cosas, porque es muy accesible, pero todo desde el desconocimiento también pagué mucho de más en un montón de cosas. Claro. Y bueno, sí largamos una prueba piloto, ¿no? En ese momento largamos una prueba piloto, después nació mi hija, en ese momento nos compramos justamente una casa nosotros, o sea que estuvimos ahí con un par de meses medio dejando de lado el proyecto y siguiendo con todo lo demás. Y bueno, cuando lo retomé, al ponerle que haya sido hacia fines de... Sí, hacia, no sé, ponerle que haya pasado un año desde que empezó la idea, decidimos dar el paso para adelante y ahí sí alquilamos en ese momento, era una casita donde yo me puse a construir todas las máquinas del laboratorio. Yo no tenía otra capacidad en ese momento de pensarlo al negocio más que fabricar. Para mí, desde mi óptica sesgada de mi ingeniero, tu expertise era ese, digamos. Sí, por un lado era muy sesgada mi mirada en ese momento por justamente mi trayectoria hasta ese momento, también mi edad de ese momento, también yo tenía 25 años. Y era como que estaba muy cegado en eso, ¿no? En que había que fabricar y demás. Por suerte eso me hizo tener un laboratorio que cuando lo largamos resultó ser ultra productivo y de muy bajo costo de mantenimiento. Pero bueno, así empezó Burbujitas, primero construyendo toda la maquinaria para el laboratorio, y una vez que sí estuvimos en condiciones, obviamente que teníamos también por otro lado la parte de las ventas, ¿no? Donde cada vez se iban sumando a poquito más clientes, iba creciendo la cosa. Y bueno, cuando llegó el momento decidimos nosotros vender nuestras propias casas, mi mamá y yo, para armar el primer laboratorio acá en la Argentina. Así fue como nos profesionalizamos. Eso ya fue para el año 2014. Una apuesta fuerte hicieron. Una apuesta total, en este momento hasta inconsciente te diré en el momento, pero bueno, salió bien. Y pensaba, digo, en ese momento, porque ahora uno lo ve con la visión de ahora y hoy comunicar un producto con las redes sociales, digo, parece todo mucho más fácil, pero en ese momento un producto que era nuevo, comunicarlo, venderlo, me imagino que, digo, no estaba el auge de las redes sociales que hay ahora, que eso no ha sido tampoco nada fácil, ¿no? Mira, por un lado era más directo, si querés, en el sentido de que vos no tenías demasiadas opciones, había que publicar, no sé, en la revista Ser Padre Soy, o Para ti Mamá, te digo en ese momento, cosas que hemos hecho. Claro. En cuanto a lo que era publicidad tradicional, o incluso en la radio, en la televisión también tuvimos campañas publicitarias nosotros en ese momento. Por eso, por un lado la decisión era tal vez más fácil, entre comillas, pero como vos decís, era como, viste, disparar una pistola al aire, o sea, darle algo era muy difícil, porque en nuestro caso el hecho de la innovación en cuanto a los productos, o que sean productos tan diferentes de lo que existía, hacía que vos tuvieras que generar primero una necesidad,
antes de venderlo, porque si bien está bien en el marketing en general esto genera una necesidad, pero de todas maneras era como que iba un poquito más allá, era como que había que comunicar y hacer toda una parte de información primero, antes de poder llegar a comentarles qué era lo que vos Sí, querías. sí, hacer docencia, ¿no? Explicar, digo, qué era ese producto nuevo, por qué era beneficioso, obviamente, digo, que era tan bueno para la madre o el padre, digamos, que lavara la ropa, como para el bebé, ¿no? Digo, ahí había también como un doble mensaje, si querés. Totalmente, sí, era así. A su vez nos pasaba mucho que después empezó te digo, más o menos un par de años después de que ya estábamos en el laboratorio, empezaron a recomendarlo los pediatras por motus propio. Ajá. Es como que se enteraron de que existía y se empezó a correr en ese sentido la bola de que existía algo que fuera justamente lo que te recomendaban utilizar ellos. Y después nos apoyamos muy fuertemente en esa época en lo que son las exposiciones, por ejemplo en la Expo Ahora Mamá nosotros estuvimos durante 5 años seguidos. Es una expo que está orientada más a la venta directa, o sea que el productor le venda directo, y la verdad que nos fue súper bien en ese momento ahí, muy bien, y te digo, en 4 días te hacías la facturación prácticamente un año. Claro. Y contame un poco, me decías que vas mucho a Asunción, sé que tenés la fábrica ahí, ¿desde hace cuánto la tenés? Y sobre todo, bueno, ¿por qué la decisión? Me la imagino, pero bueno, contanos vos, la decisión de irte a Paraguay a fabricar. Y mira, esto fue un proceso, ¿no? No fue una decisión, sencillamente, sino un proceso que llevó a todas las decisiones que implicaban mudar el laboratorio para Paraguay. Primero que durante la etapa de la pandemia nosotros nos fue pero muy bien. O sea, llegamos a trabajar doble turno y a veces 3 turnos en el laboratorio. Tenemos también otra línea de productos, que es una línea convencional, en este caso es una línea que se llama Vita, y es una línea convencional de limpieza. Que ahí sí vas por los canales convencionales, ¿no? Los retail, supermercados, y nos fue pero muy bien en esa época. Entonces yo siempre tenía la mirada de que Burbujitas había que exportarlo, porque si vos analizás el volumen de mercado de cualquier país, pero bueno, analizando el de Argentina específicamente, tenés que nacen cerca de 1 millón de bebés al año. De ese millón, la mitad lamentablemente son pobres, y de la otra mitad que te queda hay que ver a cuántos podés llegar. Entonces, no es un universo tan gigantesco si lo ves de esa manera para llegar en forma tradicional a ese público. Básicamente lo que hay que hacer es extenderse a los diferentes países, y sobre todo porque Burbujitas es única en toda América. O sea, en Europa sí que existen algún producto similar, pero no en América. Y recibíamos permanentemente consultas de un montón de lugares. Y entonces ahí digamos que ya se venía perfilando esa decisión. Y más o menos en el 2021 estuvimos en México, en la Expo ANTAD, que es una expo la más grande para supermercadistas de habla hispana de Estados Unidos y México, y cerramos un acuerdo durante esa expo con Baby Cotton, que es una empresa multinacional de Estados Unidos, para fabricarle la línea con la marca de ellos, para fabricarle la línea de burbujitas. Bueno, el acuerdo no se pudo hacer justamente por las trabas que había en esa época, sobre todo, bueno, siguen estando, pero por lo menos perfila que eso fuera a cambiar en este momento, pero todas las trabas que existían para poder exportar a nivel impositivo, sobre todo, ¿no? Y bueno, esa fue como la gota que colmó el vaso. Hubieron varias otras oportunidades también fallidas por diversas cosas, una con los hospitales militares de Perú, por ejemplo, que fueron fallidas por diferentes cosas, y dijimos, bueno, es el momento realmente, si este es nuestro plan, la exportación y la internacionalización, evidentemente no es el lugar indicado. Y bueno, empezamos a analizar diferentes opciones. Uruguay fue la primera, pero la verdad que ya estaba bastante complicado. En algún momento con Uruguay pasó lo que pasa actualmente con Paraguay, que era como el lugar elegido, y eso después fue restringiendo cada vez más.
Y se da la casualidad, o no casualidad, que Paraguay para nosotros es como un segundo hogar, porque mi mamá es paraguaya, Mira. y bueno, mi abuela, mi tía, todos viven en Paraguay. Entonces es como que era un lugar muy muy interesante para nosotros, la sensación de alguna manera de jugar de local, ¿no? Es una sensación, claro. porque cuando uno llega a un lugar nuevo, de todas maneras es todo nuevo, pero bueno, sí teníamos la ventaja de eso, ¿no? De que mi mamá es paraguaya. Y bueno, empezamos en ese año a hacer todo lo necesario, a empezar a viajar muy seguido, empezamos a ver lugares para montar el laboratorio, bueno, hacer toda la parte legal, digamos, y toda la parte de la preparación previa, y en el 2023 mudamos el laboratorio. A mitad de año del 2023 mudamos ya definitivamente el laboratorio para allá. Y bueno, allá empezamos también a trabajar en el mercado interno de Paraguay, que es un mercado también pero muy interesante, a pesar de que son muy chicos a nivel demográfico, son 7 millones de personas, pero de todas maneras es un mercado que por ahí tiene una capacidad adquisitiva superior a la Argentina. Si bien a nivel cultural por ahí es una cultura más reacia a lo nuevo, es una cultura un poquito más cerrada con las costumbres y demás, pero de todas maneras es un mercado muy interesante. Pero a nivel de nuestra planificación es el lugar ideal para la exportación, es el lugar ideal para poder hacerlo. No, yo realmente pensé, y te lo voy a preguntar ahora, entendí que, bueno, más allá de todas las variables que vos me comentaste, incluso un tema familiar también, que a lo mejor, y esto siempre se habla, que Paraguay es un país mucho más amigable para el que quiere invertir, porque, entre otras cosas, tienen menores cargas impositivas. Imaginé que tenía que ver con eso también. Sí, absolutamente, sí, 100%. O sea, para el proyecto exportador, Argentina en las condiciones actuales, a pesar de que se vislumbra que la intención es cambiar eso, pero por el momento es inviable. Nosotros llegamos a pagar un 52% sobre los costos del producto, solamente para sortear la cuestión impositiva. Entonces, no tiene sentido que yo a vos te diga que un producto que vale $2 vale 3 exclusivamente para pagar impuestos, porque quedo fuera de la competencia desde el vamos. Y desde Paraguay, mira, pasa algo que yo cuando se lo cuento a mis amigos no me creen, pero vale más barato hoy un producto de burbujitas fabricado en Paraguay puesto acá que cuando yo lo fabricaba al lado del lugar donde lo vendía. Es literal, pero viste, las cuestiones impositivas y de todo en general, o sea, en general a la escala de impuestos ser más baja, lo que ocurre también es que cuando vos compras algo también lo estás pagando más barato en definitiva, porque también el que te lo vende corre con las mismas reglas, ¿entendés? Entonces terminás pagando la materia prima mucho más barata, terminás pagando todo en general más barato, y después cuando lo exportás, el régimen de maquila, por ejemplo, vos si te metes en ese régimen pagás un 1% solamente de lo que exportes, un 1% contra un 52% en la Argentina. Entonces es imposible competir contra eso, ¿no? Si lo querés hacer a nivel internacional, no hay manera. Y contame cómo es este programa que están lanzando, que tiene que ver con, digamos, dar trabajo a la gente. En este caso creo que está más apuntado a lo mejor a las mujeres, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, es un programa que lanzamos hace muy poquito tiempo, hace cerca de un mes más o menos, y te cuento cómo se me ocurrió en realidad. Yo estaba pensando, ¿no? Permanentemente estaba como con eso, con burbujitas es como diferente en todo. Es diferente en la forma de fabricarlo, en la forma de usarlo y también en la de comercializarlo. Estaba pensando a ver cómo podía ser para ampliar la venta. En la Argentina nosotros en el canal tradicional estamos, como te digo, hace ya casi 14 años. Me refiero a tradicional, en nuestro caso son pañaleras, algún que otro supermercado, pero en general es mercados de nicho, al igual que el producto, cosas más de nicho, ¿no? O sea, baby stores, ese tipo de lugares. Y justamente me acordé de cómo llegó a mí Burbujitas, en definitiva, ¿no? De qué manera llegó a mí. Y era una mamá que me daba una recomendación sobre su bebé.
O sea, ¿cómo yo iba a usar un detergente en su bebé? ¿Entendés? Y así fue como se me ocurrió la idea de que en realidad la venta directa podía ser para nosotros esa forma de vencer toda la barrera que había dura entre medio de una distribuidora, un comercio, hasta llegar al usuario final. Y justamente nosotros tenemos una muy buena comunidad en redes y demás, y se nos ocurrió eso, ¿no? O sea, ¿por qué no hacer un negocio de ventas multinivel? Como los hay tantos, como puede ser una revendedora de un catálogo de X, pero poder ofrecer algo más, o sea, darle también esa innovación, algo moderno. Y ahí fue que se me ocurrió a mí el tema de dropshipping. Yo a principio de año me metí mucho en el tema de dropshipping. Nosotros en Estados Unidos estamos próximos, si Dios quiere, a desembarcar en el mercado de allá. Y el dropshipping es justamente algo que inventó Amazon, en donde vos tenés un gran almacén donde se almacenan todos los productos y las personas que compran no tienen que tener en stock el producto para revenderlo, sino que lo revenden y se envía directo desde ese almacén al consumidor final. Entonces, era como que me cerró toda la idea, porque nosotros podemos, a través de las mamás, ofrecer y recomendar desde su experiencia exclusivamente los productos de Burbujitas. La mamá, con un código de descuento, se lo vende a alguien a través de nuestra página y nosotros directamente lo enviamos al correo, a la mensajería o al medio que fuera y le llega directamente a ese consumidor final. Y a su vez, esa mamá Burbujitas, que forma parte de este proyecto, cobra su comisión por ese trabajo. Entonces, es una cuestión donde nadie tiene que invertir nada, simplemente contar su propia experiencia y a su vez poder generar el mejor precio posible para esa persona que quiere confiar en nosotros y utilizarlo en su bebé. Y cada emprendedora, digamos, tiene su propio código para cuando la persona compre se sepa quién fue la que le vendió. Así es, cada persona tiene su propio código de descuento, entonces nosotros tenemos nuestra página, nuestra tienda online, en donde vos si querés podés entrar y comprar, pero si vos lo compras con ese código de esa mamá, encima tenés un beneficio de un descuento. Claro. Entonces, es un negocio que para mí es un círculo virtuoso, o sea, para mí, tengo esa manera de pensarlo, yo creo que un negocio donde hay uno que pierda en la escala que sea, es algo que tiene una duración corta. Porque nadie quiere perder. Entonces, si vos dependés que una estructura se base en uno que pierda, y ya no sirve. Entonces, desde ese punto de vista, lo veo algo donde todos ganamos. Todos ganamos desde algún lado. El consumidor final tiene un precio más bajo, la mamá Burbujitas que recomienda, obviamente tiene su comisión por su trabajo, y nosotros llegamos a más gente de manera directa, porque llegamos a través de una recomendación que es básicamente lo que queremos, que esas mamás cuenten su experiencia, no queremos que vendan producto, queremos que cuenten su experiencia. Son gente en general que utiliza la marca o la utilizó. O que la utilizó. Y ya tenés, entonces, ¿cuántas madres haciendo esto? ¿Ya tenés un grupo? Sí, en el programa inicial son 12 mamás fundadoras, que es el grupo justamente que inicia con esto, y a partir de ahí cada una puede a su vez ir formando sus grupos de trabajo, por los cuales por cada grupo de trabajos cobra también una comisión sobre las ventas de su equipo de trabajo. Claro, o sea, una comisión adicional. Exactamente, tiene beneficios adicionales. Y lo que tenemos ahora en este programa de mamás fundadoras es que a partir de ahí todas las madres que se vayan sumando ya se suman y se asignan al equipo de trabajo de alguna de las mamás fundadoras, o sea que nosotros le brindamos la posibilidad de ir armándoles el grupo también. Es una buena posibilidad porque no necesitas estar vos sumando gente y buscando gente necesariamente. Pablo, te agradecemos muchísimo el contacto, realmente una historia muy muy interesante la que compartiste con nosotros. Te mandamos un saludo y bueno, muy buen cierre de año. Bueno, igualmente para ustedes, un gusto hablar. Un saludo. Fue Pablo Lavita, el creador de Burbujitas Baby.